el teatro mexicano como instrumento de transformación. Damos una cordial bienvenida a los que están en línea y a los que están aquí de manera presencial. Le damos un agradecimiento al compañero Tomás Pliego, que nos ha hecho la invitación para desarrollar esta actividad. Y la ciudad de mí, que también está aquí con nosotros, apoyándonos en todo. Pues bueno, vamos a empezar con este taller. Así como ayer, vamos a hacerlo un poquito dinámico, vamos a ir tomando participaciones de los que están aquí presencial, tanto los que están en línea. Para hacer un pequeño recuento de lo que vimos el día de ayer, ayer hicimos una línea histórica de que surgió el teatro mexicano. Fuimos identificando cómo iba surgiendo, cuáles eran los movimientos que fueron apareciendo en diferentes épocas. Obviamente desde una perspectiva del teatro independiente, que es que nos interesa más en este momento. Y bueno, pues ahora vamos a enfocarnos más hacia lo que es el teatro como instrumento. Para esto, quiero que sepan que vamos a ir haciendo un poquito de concepto, vamos a ir ligando algunos cables porque se puede entender el teatro como instrumento en muchos sentidos, pero nosotros vamos a utilizar este instrumento teatral desde el ámbito pedagógico. Entonces, ahí vamos a ir avanzando. Si podemos pasar a la lámina 3. Pues estamos iniciando una pequeña reseña histórica. La primera forma de pedagogía en las artes que se da en México es en el México prehispánico, precisamente dentro de la cultura mexica, que, bueno, todos hemos escuchado alguna vez de la escuela mexica, de la Cali, de la Tacuyi, que son escuelas, obviamente, del México prehispánico, pero que estas especialidades que se daban en estas escuelas, pues, por un lado era el arte de la guerra, desde la escuela calmeca, la Tepozcali y la Calpulli. Son escuelas donde no solamente se brindaba el arte de la guerra, sino también pues se daba una especialidad en religión, obviamente la religión prehispánica. La intención de esta educación era alcanzar un alto grado de espiritualidad y para ello utilizaban también las artes. De hecho, ahí hay registros de movimientos artísticos muy fuertes, sobre todo de poesía, de escultura, orfebrería. Ahí hay mucha manifestación artística más hacia las artes visuales principalmente, pero incluso hubo ahí un hecho que hay un novelista que se llama Antonio Velasco Piña, es novelista y es historiador, y nos habla de una etapa que le llamaron el movimiento de los falsos artistas, que pues eran artesanos que únicamente replicaban lo que desarrollaban ciertos personajes de la época, y bueno, también intentaron dar así como un golpe político, pero bueno, ¿no? Esta es la primera manifestación que vemos en la cuestión de enseñanza del arte. Entonces sí era muy importante la enseñanza del arte en el México prehispánico, sobre todo quienes iban a ser guerreros águila, guerreros jaguar, no solamente tenían que ser diestros en las armas, sino que también tenían que ser diestros en las artes y desde luego pues conocer a sus dioses, manejar una alta espiritualidad, ¿no? Ahí tenemos personajes en la historia como Moctezuma Ilbicamina, el famoso flechador del cielo. Tenemos a Tlacaele, el sumo sacerdote que digamos le da el auge al imperio mexica.
Y así podemos meternos un poquito en la historia e ir encontrando una serie de personajes que estudiaron precisamente en estas escuelas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a hablar de unos conceptos de pedagogía teatral. Debemos manejarnos como tres. Estas tres formas, estos tres conceptos los plantea un investigador del CITRO, que es el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, del IMBAL. Juan Campesino se llama este investigador, y él nos maneja tres conceptos de la pedagogía teatral, que en este caso es educación en el teatro, que nosotros lo podemos manejar desde la ananórisis que sufre el personaje. Quienes nos dedicamos al teatro sabemos que todos los personajes tienen un momento de conciencia. A este momento de conciencia, Aristóteles lo llama la anagnosis, que es en el momento en que el personaje descubre su propia realidad y por lo tanto llega al estado de conciencia que lo lleva al clímax. Este clímax, por ende, lleva al público a la catarsis, donde el público, a través de la emoción, toma conciencia de algún hecho. Entonces, este primer concepto sería educación en el teatro, es decir, cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro. Este es el proceso por el que pasamos. Luego está educación para el teatro, que aquí ya nos vamos a manejar más en el ámbito profesional. Todas las personas que se dedican a estudiar, principalmente para las artes escénicas, ya sea teatro, ya sea danza, ya sea escenografía, obviamente llevan toda una formación con métodos teatrales que, bueno, pues ya existen o que ya han sido probados, ¿no? El método Stanislavskiano, el método de Stramberg, el de Meyerhold, el de Yola. Son muchos los métodos teatrales que nosotros podemos estudiar cuando nos metemos a una carrera de teatro o a una carrera de actuación. Entonces, ahí tenemos un segundo formato que es educación para el teatro, es decir, formar profesionales que se vayan a dedicar al teatro. Y luego tenemos educación a través del teatro, que esta normalmente es para fortalecer otros aspectos de la vida. Sí. Ok. Para manejar otros aspectos de la vida, se utiliza el teatro. No sé, a mí me viene ahorita, por ejemplo, las personas que se dedican para ser abogados o que están estudiando Derecho, normalmente les dan cursos de teatro, pues para que aprendan a hablar ante un público, para que aprendan a utilizar su voz, para que aprendan a analizar digamos, cierta vicisitud. ¿Sí? Allí en las carreras de Derecho les dan cursos de teatro. Y pareciera mentira, pero la pandemia, precisamente en la UNAM, empezaron a dar unos cursos para fortalecer, unos talleres para fortalecer el sistema respiratorio, y todos los ejercicios que se realizaban eran ejercicios de voz, ejercicios diafragmáticos para fortalecer el sistema respiratorio. Y obviamente estos ejercicios eran ejercicios que se utilizan para el teatro. Entonces, aquí estamos hablando que el teatro se utiliza para otras áreas, para otras funciones, para otros aspectos de la vida. Entonces ya manejamos estas tres, que es educación en el teatro, educación para el teatro y educación a través del teatro, que son tres conceptos completamente distintos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok. Aquí, la primera manifestación de pedagogía teatral en México, incluso ya lo manejábamos el día de ayer, es la evangelización, ¿no? El teatro que utilizaron los frailes franciscanos para evangelizar a los mexicanos.
Esa es la primera manifestación de pedagogía teatral, pero los franciscanos manejaban un método pedagógico, la escolática, y bueno, pues manejaban el teatro para poder educar a los mexicanos que pudieran adoptar la religión católica, que pudieran creer en los dioses. De hecho, cuando nosotros hablamos de historia, se hablan de dos conquistas, la conquista militar y la conquista religiosa, porque, bueno, aquí los mexicanos, pues, siempre hemos sido muy aguerridos, muy arraigados con nuestras tradiciones. Una vez que hemos adquirido una tradición, somos muy arraigados, y era muy difícil que solo con la guerra se pudiera colonizar esta zona. Entonces, por eso fue que se llevó a cabo la conquista religiosa, y de ahí viene toda esta onda de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Digo, los que son religiosos o católicos, pues conocen obviamente la historia, ¿no? de Livio Juan Diego, ¿no? Que en el cerro del Tepeyac, a las faldas del cerro del Tepeyac, se le apareció la guadalupana, y que bueno, hicieron una serie de acciones, obviamente, para poder evangelizar, porque tampoco fue cosa fácil, ¿no? De hecho, hay una asociación de Tonantzin, que es la madre de los dioses, ¿no? o la mujer serpiente, la Cuatlicue, que tienen una relación precisamente con la guadalupana, porque anteriormente en el cerro del Tepeyac pues había ya una imagen, ¿no? de una deidad. Pero bueno, entonces el teatro se utiliza para evangelizar. Entonces aquí vemos una manifestación para el teatro y a través del teatro, porque obviamente les daban elementos para que pudieran hacer las representaciones, y a su vez ellos mismos pudieran dar las obras de teatro a la misma comunidad. Entonces es más fácil cuando hay una idea que no es aceptada, es más fácil cuando alguien de la misma comunidad la lleva. Hay una confianza, hay una cercanía. Entonces yo en mi comunidad, como por ser parte o miembro honorable de mi comunidad, entonces puedo hablar a mi comunidad y mi comunidad puede que acepte lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces por eso es que se utilizaron a los mexicanos para montar obras religiosas y llevárselas al mismo pueblo mexicano. Entonces aquí vemos una manifestación para el teatro y a través del teatro. Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, ya ayer había hablado por qué no nos metemos en ese proceso de la colonia y de la independencia en el teatro, porque pues no era un teatro nacional y demás, ¿no? Vamos a saltarnos posterior a la revolución. Aquí, después de la revolución, se funda la Secretaría de Educación Pública, precisamente con este personaje que todos conocemos, que es José Vasconcelos, que es quien funda o crea el primer modelo educativo para México, ¿sí? Este primer modelo educativo para México que tiene o comparte mucho con el mismo modelo de otros lugares de Latinoamérica, como Chile, porque las condiciones sociales eran similares. Entonces, aquí, cuando se funda la Secretaría de Educación Pública, la primer meta que se tiene es la alfabetización, porque había mucho analfabeta, la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, la primera meta de la Secretaría de Educación Pública es alfabetizar. Entonces, se empiezan a crear un montón de primarias, de programas para adultos mayores, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un momento importante durante el gobierno de Álvaro Obregón. Hay un personaje que se llama Narciso Bassols, que es quien funge en ese momento como secretario de Educación, y que a su vez crean hasta la fecha sigue siendo una dependencia de la SEP, o sea,
Y la Secretaría de, bueno, el titular de Bellas Artes sigue siendo todavía una dependencia, actualmente es el IMPAL, es una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, pero esta obviamente se enfoca propiamente a las artes, las 7 Bellas Artes. Y le encargan a una serie de personajes de los que ayer hablábamos, que son los autores del a Germán Lizarzuide, Roberto Lago y Graciela Amador, y al músico Silvestre Revueltas, que es el hermano de Revueltas, le encargan crear un programa de teatro para escuelas. Entonces fundan 4 compañías de teatro, que es Rin, Tomino, El Nahual y Periquito. Estas 4 compañías a nivel nacional se dedican a llevar teatro a las escuelas, que de hecho el programa plantea que las obras de teatro se presenten en todos los homenajes. Es decir, que en esos tiempos, en todas las escuelas durante el homenaje, tenía que haber una obra de teatro. Y digamos que los precursores, los autores de esta intervención, pues son precisamente estos excelentistas de los que ayer hablábamos, ¿no? Germán Lizarzuide, Roberto Lago, Graciela Amador y Silvestre Revueltas, ¿no? Que son personajes que son pues, portentos del arte, del teatro. Y bueno, entonces de esta manera se implementa una nueva forma de pedagogía teatral a través del teatro y en el teatro, ¿sí? Porque la intención obviamente también era ir sembrando la idea libertaria, la idea de la mexicanidad, ¿sí? Decir, todo que durante toda esta época todo iba más hacia lo nacional. Había que tener nuestras propias ideas, tenía que haber propios conceptos, nuestro propio teatro, nuestra propia educación. Y bueno, pues ahí tenemos estas primeras manifestaciones ya formales, institucionales. Porque lo que hablábamos anteriormente de la evangelización no era institucional. ¿No? Digo, aunque en ese tiempo o en esa época la iglesia sí podría haber sido considerada una institución, porque además eran los encargados de llevar a cabo la educación, no solo en México, en casi todo el mundo. Pero en este caso ya formalmente a nivel institucional se implementa el teatro en las escuelas, ¿no? Entonces gran parte de que haya teatro en las escuelas pues se lo debemos precisamente a estos 4 personajes que son los precursores, ¿no? La punta de lanza para esta pedagogía teatral. Bueno, durante todo ese proceso de la alfabetización comienza a haber mucha migración hacia lo que es la periferia de la Ciudad de México. Mucha gente de muchos estados de la República comienzan a llegar a lo que es la periferia de la Ciudad de México, que pues incluso muchas colonias están en la periferia de la ciudad, no pertenecían a la ciudad. Digo, ya posteriormente se adhirieron a la Ciudad de México, pero no pertenecían a la ciudad. Muchas todavía pertenecían al Estado de México o eran zonas federales, porque la mayoría de estos asentamientos fueron irregulares, es decir, eran zonas de siembra que los ejidatarios decidieron, precisamente se funda Nezahualcóyotl, el municipio de Nezahualcóyotl. Ahí, digo, si actualmente nos ponemos a pensar cuánta gente vive en Nezahualcóyotl, creo que es arriba de 1 millón, creo que es 1.200.000, por decir, el número de habitantes de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Los Reyes, Chalco, digo, ya hacia acá, hacia el norte, Naucalpan, Tlalnepantla, todas esas zonas, a demanda de la misma gente, comienzan a formar escuelas. Si nosotros nos ponemos a pensar de la mayoría de escuelas de la periferia de la ciudad, en su mayoría son fundadas por organizaciones sociales. Casi todas, ¿eh? Si nosotros nos ponemos a pensar en las escuelas de la periferia de la Ciudad de México, la mayoría están fundadas por organizaciones sociales. Que si ya había mucha población en una colonia, pues ahora necesidad de una preparatoria, vamos a fundar una preparatoria. O sea, fue un proceso de fundación de escuelas, pero impresionante. De hecho,
ahí en el Estado de México, el gobierno del Estado de México se vio obligado a hacer una contratación masiva de maestros, que incluso eso repercutió un poco porque antes, cuando salías de la secundaria, pasaba directo. ¿Ya acabaste la secundaria? No, pues que si no quieres ser maestro. ¿Ya acabaste? ¿No quieres ser maestro? ¿No? Y de repente, cualquiera que hubiera acabado ya la secundaria, entonces, pues imagínense, ¿no? Esto, por una parte, fue un fenómeno que se dio por la necesidad, pero sí repercutió porque pues muchas de las personas no estaban preparadas para llevar a cabo la docencia. Aquí vemos dos cosas. El programa, sin duda, el plan y programa que tenemos en México, que se tenía en esa época en México, sí manejaba la educación artística, pero como los que impartían la asignatura no se dedicaban al arte o no tenían una especialidad, bueno, muchas veces ni siquiera habían estudiado la normal, pues obviamente el área comienza a decaer profundamente, comienza a caer profundamente. Si de por sí, históricamente, el artista ha sido marginado en muchos sentidos. Con esto más, porque esto no solamente nos daba la marginación a los artistas, sino que ahora acababa con nuestro público. Lo que sucedió con esta acción fue comenzar a acabar con el público que pudo haber sido afín a las artes o que pudo haber tenido un gusto por las artes. Y bueno, obviamente durante este proceso, muchas escuelas, afortunadamente, tuvieron a bien, porque además, conforme iba avanzando el tiempo, el gobierno decide comenzar a capacitar a los maestros, comenzar a dar ultimátum para que se metieran a estudiar, para que acabaran la carrera. Incluso hay un conflicto magisterial cuando se les dijo a los docentes que sí habían sido normalistas que tenían que hacer una licenciatura. Igual ahí hubo un conflicto magisterial, sin embargo, bueno, pues es un proceso, hay resistencias, se va avanzando, no se va avanzando, pero en este proceso, la mayoría de escuelas, como son de organización, se manejan aparte. Esto es bien sabido en todos lados, que las escuelas que pertenecen a una organización fuerte o una organización grande, tienen oportunidad de manejar los programas de manera autónoma. Esto se da en todos los niveles de educación. Todas las escuelas que son de organización tienen esa facultad de poder implementar los programas de manera autónoma. Entonces se comienzan a implementar pues, una serie de acciones que pues, de alguna manera van acompañadas del proceso teatral. Si pasamos a la siguiente lámina. Aquí, en este proceso, se comienzan a implementar talleres en la educación formal y la educación no formal. Porque como bien sabemos, los que nos hemos dedicado a la docencia, el programa artística casi siempre tiene 2 o 3 horas a la semana, por mucho. Nada más. En todos los niveles. Entonces, es bien sabido que aunque tú quieras aplicar un modelo o un taller o un proyecto desde la educación formal, que es de lo que te corresponde, como docente, aplicarlo desde el programa, pues el tiempo no te va a dar. El tiempo no te va a dar para llevar a cabo estos proyectos. Entonces recurrimos a lo que es la educación no formal. Que esto no quiere decir que la educación no formal no sea mala, sino que no es institucional. Un taller que nosotros encontramos en una casa de cultura o que encontramos de manera libre en una escuela o que encontramos de manera libre en una plaza pública es no formal porque no recibes un documento al finalizar este taller. Es decir, que no tiene validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública u otra institución. Entonces, por eso es considerado no formal. ¿Sí? Pero en estos proyectos se comienzan a desarrollar una serie de talleres, una serie de proyectos, de talleres de teatro, de danza, de todas las manifestaciones
artísticas. Y entonces se comienza a dar un proceso de teatro comunitario, ¿no? Quiere decir que aquí ya estamos manejando los tres conceptos de pedagogía teatral. En el teatro, para el teatro y a través del teatro. En este proceso ya estamos manejando estos tres conceptos. ¿Sí? Aunque no sea a nivel profesional, efectivamente se manejan estos tres procesos. Aquí no vamos a medir la calidad de lo que se imparte, sino el proceso que se está llevando a cabo. Y bueno, pues obviamente también los gobiernos locales, sobre todo acá en la Ciudad de México y la periferia de la Ciudad de México, donde tuvo mucho auge cuando surge el PRD. Yo recuerdo que habían comités de base, que llamaban los comités de base, y desde los comités de base también se manejaba el teatro, se manejaban talleres de teatro, grupos de teatro comunitarios, o simplemente llevaban teatro a las colonias o a los comités, ¿no? Esto, digamos, cuando empezaba el PRD, que Obrador en esos entonces hablaba de los comités de base, se formaran comités de base en todas las colonias. Y efectivamente, pues bueno, este proceso nos inclinó hacia otro tipo de teatro que no era el institucional, que no era el de Bellas Artes, otro tipo de teatro que no era el de la Facultad de Arte Dramática de la UNAM. Ya nos enfocó hacia otro tipo de teatro. Comúnmente se manejaba así. Llegaba alguien que sí había estudiado teatro y entonces empezaba a desarrollar teatro con la misma comunidad. Y así, ¿no? Se iba expandiendo, se iba expandiendo, se iba expandiendo. De pronto comenzaron a surgir un montón de grupos de teatro que en su momento le llamaban teatro callejero o teatro de calle, ¿no? Que no tiene nada que ver con la semaforeada, porque muchas veces confundimos esta parte cuando vemos de pronto a alguien que hace malabares en el semáforo. No, pues son conceptos distintos. Las artes escénicas, si bien son, digamos, una rama del teatro, una rama de las artes escénicas, no son teatro propiamente, ¿no? El teatro necesita ciertos elementos estéticos, ciertos elementos estructurales para que pueda ser considerado teatro, precisamente por los elementos que hablábamos hace rato, ¿no? Que para que podamos llegar a la conciencia de un público, pues el personaje tiene que llegar al análisis, tomar conciencia, llegar a su clímax para que el público pueda llegar a la catarsis. Entonces, si nosotros no manejamos una estructura, pues entonces no podemos desarrollar el teatro como tal. Y el teatro con un espectáculo. Hacia la base obrera. Porque, miren, honestamente, cuando hablamos de la transformación, el proceso digamos, en las cúpulas del arte, ¿no? Los privilegiados, las vacas sagradas, como quieran llamarle, no hay necesidad de transformar en ese. O sea, hay necesidad de transformar, pero ellos no lo sienten así. Ese sector no siente que tengan que transformarse. Manejan un sistema que así les funciona, porque además, y ciertamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto algún privilegiado en un museo que de pronto recibe presupuesto y se agarra a cualquier hijo de vecino y órale, habla de una exposición? Entonces llega uno al museo X y ves una cubeta en un salón blanco y te dice, bueno, yo no quería mencionar ninguno, pero ya se les vino a la mente algunos. Yo creo que a todos se les vino a la mente algún museo. Y vemos un bote blanco en medio de un salón, con una gotera, y de repente el artista resulta que recibió 200,000, 300,000 pesos por armar esa exposición. Y dice, bueno, pues ¿cómo? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa con ese lenguaje estético del que tiene que estar nutrido el arte?
Porque el hecho de que seamos revolucionarios, de que querramos romper los esquemas, no quiere decir que no exista una estética. Tiene que existir una estética, desde luego. Pues es el principal elemento del arte. Y entonces llegamos a la exposición y nos encontramos al artista explicándonos su obra de arte y se tira un rollo abstracto, súper, súper subjetivo, que dices, bueno, es que para una obra de arte no tendría que estar el autor explicándonos su obra de arte, porque si nosotros somos artistas, se supone que tenemos que entender de semiótica, ¿no? Esta serie de signos que nos ayudan a construir un mensaje claro, ¿no? Que la estética puede ser subjetiva, sí. Por eso dicen que el arte es subjetivo. La estética puede ser subjetiva, sí, pero la semiótica no. El mensaje con el que el artista de transformación, pues vamos a aterrizarnos hacia el sector obrero, hacia el sector campesino, hacia las colonias populares, que de alguna manera son las más afectadas por este sistema devorador que llamamos capitalista o neoliberalismo. Este es el sector a los que nos pega. Hablábamos de que la transformación se tiene que llevar precisamente al sector obrero, al sector campesino, a las colonias populares, que es donde realmente se necesita la transformación, porque ese es el sector que de alguna manera ha sido castigado pues por este animal que llamamos capitalismo o neoliberalismo. Precisamente este proceso de transformación que nosotros planteamos es a través del teatro, ¿sí? Nosotros ya hemos observado, yo creo que todos hemos sido partícipes de algún movimiento teatral o algún movimiento artístico que transforma un entorno. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en reclusorio, he tenido la oportunidad de trabajar en zonas de alta marginalidad, he tenido la oportunidad de trabajar precisamente con adolescentes, que es el sector más complejo que yo en realidad he podido trabajar, porque ayer comentaba, ¿no? Dice esta canción Volver a los 17, ¿no? Que, que solo que al malo solo el amor lo vuelve bueno, ¿no? Y todas estas ondas. Y yo creo que el teatro es un acto de amor. Si no fuera así, el teatro no transformaría. Si no fuera un acto de amor, no transformaría. Cuando llegamos a una comunidad en donde los atañe una serie de conflictos, de violencia, de familias disfuncionales, un montón de problemas que encontramos, el teatro nos permite generar un proceso de cambio en estas personas. Y no solamente en las personas que de manera directa puedan acercarse a este proceso, sino también de manera indirecta a las personas que le rodean. Porque si una persona de un entorno decide cambiar el chip, es posible que otras personas más también comiencen a cambiar el chip. No es algo nuevo, digo, se han manejado programas de teatro en otros países, en diferentes partes del mundo, sobre todo en los que se consideran, digamos, más violentos, y ha tenido muy buenos efectos, sobre todo porque el teatro a nivel psicológico tiene un proceso de limpia, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Precisamente, no sé si estén a la vista las diapositivas todavía. Ok. Bueno, aquí yo hablo de una dimensión terapéutica que tiene el teatro. Esta dimensión terapéutica la quiero manejar a través de tres ejes. El primer eje es el efecto de distanciamiento que plantea Bertolt Brecht, que en realidad es un proceso de anagnórisis.
El segundo es de lo que se nutre el actor, que es de experiencias, no de vivencias, de experiencias. Y por otro lado, en tercer lugar, tenemos el proceso psicológico o la función mental, que así es como la llama este autor, que se llama Alexander Romanovich Luria, que nos plantea precisamente 3 unidades de cómo funciona el cerebro. Porque de manera científica también tenemos que sustentar por qué el teatro puede cambiar, por qué precisamente el teatro ¿Por qué precisamente el teatro y no otra de las artes? Estamos en la lámina 10. ¿Por qué el teatro y no otra de las artes? Bueno, como bien lo dije, primero tenemos el efecto de distanciamiento, que es una propuesta que hace Bertolt Brecht a través del pequeño organillón teatral, que es un texto en donde habla precisamente de este efecto. Ahí Bertolt Brecht plantea un teatro que es para obreros. Bertolt Brecht normalmente trabajaba sus obras para el sector obrero y tenía esa facultad de que a veces, por cualquier razón, llegaba a darse, que llegaban tarde los actores o que llegaba tarde la escenografía y parecía que lo fusionaba como si fuera parte de la misma obra, ¿no? De hecho, ahí hay una anécdota que se cuenta que un día ya no llegaba la escenografía y Bertolt Brecht, porque él mismo dirigía sus obras, las escribía y las dirigía, dice, pues a ver, vamos a empezar la función, ¿no? Y empieza la función, así, ¿no? Sin vestuario, sin escenografía. Y de repente, a media obra, pasan a llegar los de tramoya con la escenografía atravesándose a media escena. Entonces, Bertolt Brecht comienza a decirle al público pues que ayuden a poner la escenografía. Y el público comienza a poner la escenografía y entonces se comienza a desarrollar una convivencia que es donde precisamente hablaba hace rato, ¿no? La diferencia entre el espectador y el expectante. El espectador se maneja únicamente en el teatro clásico, que es cuando existe una cuarta pared y el público está alejado del actor y están en su rollo, ¿no? Pero Bertolt Brecht decide romper con esa cuarta pared y al espectador lo convierte en expectante. Es decir, que ahora el público es parte de la misma obra. Este efecto de distanciamiento no solamente busca involucrar al público en la escena, sino que también busca que el público se sensibilice con el actor. De repente, el actor se sale del papel para analizar al propio personaje y entonces llegar junto con el público, un análisis junto con el público, llegar a la anagnórisis del personaje y entonces la obra pueda continuar. Es decir, que en este proceso de efecto de distanciamiento, la anagnórisis y la catarsis suceden al mismo tiempo. Porque cuando hablamos de este proceso visto desde una idea aristotélica, primero es la anagnórisis que sufre el personaje, el clímax, y después viene la catarsis para el público. Pero en este caso, si el público está siendo parte de esa anagnórisis, pues ya no hay catarsis. O sí hay catarsis, pero es al mismo tiempo que se da la anagnórisis. Es decir, en comunión del actor con el expectante. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Del espectador y el expectante. Que ese es un efecto que maneja Brecht en la mayoría de su teatro y que, bueno, ya con el tiempo ha ido mutando, ha ido transformándose en diferentes géneros. Actualmente es muy raro que un actor o que un grupo de teatro maneje la cuarta pared. Y no solo por una cuestión brechtiana, sino también por una cuestión de condiciones, porque muchas veces el teatro ya se representa en espacios no convencionales, ¿sí? Deja de ser teatro
para convertirse en espacio escénico. Es decir, llegamos a un kiosco y de repente comenzamos a hacer una representación, el público se comienza a acomodar, se comienza a acercar la gente y entonces ya creamos un espacio escénico. El teatro, valga la redundancia, sale del teatro y comienza a generar espacios escénicos en cualquier lugar no convencional, ¿no? Precisamente ayer hablábamos una compañera nos hablaba de una obra en la que no pudo estar, que desarrollamos ahí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Era una obra de teatro itinerante. Obviamente las instalaciones de Casa Libertad tienen la infraestructura de una cárcel, no es la infraestructura de una universidad, es la infraestructura de una cárcel. Entonces, si la obra hablaba sobre la historia de la ex cárcel de mujeres, pues el lugar ideal para representar esa obra era la misma ex cárcel de mujeres. Entonces, por eso es que esta obra al público lo íbamos trasladando. De pronto llegaba un guardia y le decía al público, bienvenidos a la cárcel de mujeres, prohibido tocar a las reclusas, y todo el protocolo que se hace para entrar a una prisión, ¿no? Y los iba trasladando a diferentes partes de la universidad, que es donde se representaban las escenas de la obra. Entonces, el teatro se sale del teatro para crear espacios escénicos, que comúnmente es lo que se ha venido desarrollando en las comunidades urbanas. No hay teatros. Yo, por ejemplo, vivo en la alcaldía Gustavo Amadero. En la alcaldía Gustavo Amadero hay solo un teatro. No, perdón, hay dos teatros formales, que es el Tepeyac y el Teatro Morelos. Nada más. Dos teatros para más de 1 millón de habitantes. Solo dos teatros formales. De ahí sí, hay auditorios y hay foritos al aire libre y demás, pero no tienen la infraestructura de un teatro. Entonces, imagínense, si somos más de 1 millón de habitantes en la Gustavo Amadero, ¿cuántos grupos de teatro no creen que existan en esta alcaldía? Y que obviamente, pues no hay espacio para todos. No todos podemos acceder a estos dos teatros que están, que además ambos pertenecen al IMSS, ¿no? Esos son teatros que se alquilan. Pero imagínense cuántos grupos de teatro se quedan sin un espacio para desarrollar sus temporadas, para desarrollar sus presentaciones. Es un montón, ¿no? Yo creo que esos dos teatros no cubren ni el 10%. Por eso es que el teatro decide salir a crear espacios escénicos, ¿no? Y que precisamente por eso retomamos mucho el teatro brechtiano, el teatro de Augusto Boal, que es un brasileño, que también desarrolla su propuesta del teatro del oprimido, que igual, ¿no? manejaba un proceso similar, creaba grupos de teatro comunitarios para presentar las obras a la misma comunidad. Y que incluso en este proceso comunitario, y eso es algo que tenemos que aprenderle a Brecht y a Boal, sí se cobraba, mínimo, pero sí se cobraba, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprenderle a Boal y a Bertolt Brecht, porque la misma comunidad mantenía sus grupos de teatro comunitarios, ¿sí? Entonces, no es posible que digamos, ay, no, todo vamos a enfocarlo a la gratuidad, porque esta idea de gratuidad podemos manejarla, yo creo, en un concepto así, de acceso libre. Gratis no es, porque a alguien le cuesta, ya sea al director, ya sea al productor, ya sea a una estancia de gobierno, a un patrocinador, pero a alguien le cuesta. Entonces no podemos hablar de que es gratis. Más bien tendríamos que pensar que es de acceso libre. Pero imagínense, ¿no? En estos procesos Boal y Bertolt Brecht, la comunidad mantenía sus propios grupos de teatro comunitario a través de sus cooperaciones voluntarias, ¿no? Entonces creo que ahí son procesos, porque para llegar a la transformación no solamente se trata de encender la libertaria atea y órale, ¿no? Vamos a transformar el mundo a través del teatro. Tenemos que entender que hay procesos y que hay formas que
que hay tecnicismos que tenemos que cumplir para poder llevar a cabo el teatro, ¿sí? Y entonces sí, una vez que podamos lograr hacer teatro, podemos comenzar a transformar, ¿no? Bueno, dice, el punto 2 dice, el actor se nutre de lo que vive, que aquí yo me enfocaría más hacia las experiencias. No es lo mismo vivencia que experiencia. Porque uno puede vivir, todo el tiempo estamos viviendo, justo en este momento estamos viviendo. Pero si no hay experiencia, no hay aprendizaje. Entonces, no sirve de nada, ¿no? Tiene que haber experiencia para que pueda haber aprendizaje. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en algo que hayamos aprendido, es algo que nos dio una experiencia. Entonces sí lo aprendimos. Podemos pasar horas frente al maestro de matemáticas, pero como solo estamos viviendo y no estamos acumulando experiencias, pues entonces no aprendemos nada. Entonces, esta dimensión terapéutica también se nutre de experiencias. Tiene que haber experiencias. Y el teatro, sin duda, nos da experiencias. Para los que estamos arriba del escenario, hay una experiencia. Desde todo el proceso que conlleva montar una obra hasta la presentación, hay una experiencia. Y es una experiencia muy fuerte. Es una experiencia que se queda. Yo me atrevo a decir que todas las personas que por lo menos una vez hemos vivido un proceso teatral completo, jamás lo hemos olvidado. Me atrevo a decirlo. Y bueno, ya ahorita que pasemos al conversatorio, pues ya pues a lo mejor hay alguien que tenga una postura distinta, bueno, también podemos escuchar, ¿no? Pero entonces tenemos que acumular experiencias y el teatro nos da experiencia en el escenario y también nos da experiencia como expectante, ¿sí? Porque les decía hace rato, ¿no? Que cuando alguien de la comunidad le habla a su comunidad, el mensaje es aceptado. Entonces, si yo como actor de un grupo comunitario llego y le hablo a mi comunidad y hago mi obra a mi comunidad, sin duda voy a sensibilizar, pues ya como en el Facebook, por lo menos a mi mamá, a mi tía, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero también está la tía del otro personaje y también está el primo del otro personaje y entonces ya se comienza a dar una transformación más colectiva, ¿no? En este proceso de la vivencia, de lo que nos nutrimos, de la experiencia. Y luego pasamos a esta área que les decía de la psicología, que va más enfocado hacia la neurociencia, y precisamente para eso vamos a tocar a este autor que es Alexander Romanovich Luria, vamos a hablar un poquito de las 3 unidades del cerebro y sus funciones, ¿sí? Porque también tenemos que teorizar del por qué el teatro transforma o por qué el teatro tiene la capacidad de transformar. Bueno, en la primera unidad de la que nos habla Luria es la vigilia y la recepción. Vamos a entender que el cerebro se funciona a través de estímulos. Si quieres el audio lo dejamos aquí, ¿no? ¿Cómo es? Perdón, un momentito, ¿eh? No, no te preocupes, no te preocupes, sí. Este, bueno, esta primera función que es de la vigilia, el cerebro funciona a través de estímulos. ¿Qué son estos estímulos? Información. La información son los estímulos. Es decir, que nuestro cerebro se estimula con información. Toda la información que viene del exterior de nuestro cerebro, todo eso lo estimula, lo alimenta. En esta primera unidad, que es la unidad de la vigilia, que se ubica aquí en el occipital, acá en el occipital y el parietal, que es la parte donde tenemos aquí esta zona y el occipital en esta zona. Esta información, estos estímulos, desde luego, entran al cerebro a través de los sentidos. El olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto, ¿sí? Entra a través de los sentidos. Adentro, el cerebro genera una serie de conexiones, pero en esta primera etapa, esta primera unidad del cerebro, se le llama vigilia porque el cerebro todo el tiempo está alerta, todo el tiempo está recibiendo información.
incluso cuando dormimos, recibimos información, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el cerebro deja de recibir información? Porque esta unidad no puede dejar de recibir información, ¿eh? Todo el tiempo tiene que estar alimentado por estímulos que son la información. Y si en esta unidad no se recibe información, el cerebro automáticamente recurre al recuerdo. Y entonces utiliza esa información vieja porque todo el tiempo tiene que estar alimentado por información. ¿Qué pasa con las personas que no salen? O sea, ¿cómo influye en el comportamiento humano? Eso es a lo que quiero llegar. Las personas que no salen, por ejemplo, cuando una persona comienza a llegar a una cierta edad, que muchos ya dejan de convivir o que dejan de salir, ¿qué pasa? Dejan de recibir nueva información. Entonces, por eso muchas veces nos ha pasado con los adultos mayores que nos cuentan las mismas historias porque tienen que recurrir al recuerdo, porque no hay nueva información. Y esta primera unidad del cerebro se tiene que estar alimentando de información. Por eso muchas veces el psicólogo recomienda estar platicando, estar conviviendo con otras personas, estar saliendo, estar haciendo, salir a caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si deja de recibir información, recurre al recuerdo. Y entonces es como un disco rayado, ¿no? Que se repite, que se repite, que se repite, porque esta unidad del cerebro se tiene que alimentar todo el tiempo. Luego vamos a la unidad 2. Dice, recibe información progresiva y saca conclusiones. Es decir, que esta segunda unidad se ubica en el lóbulo frontal izquierdo, frontal y el izquierdo. ¿Para qué? Toda la información que nosotros recibimos la almacenamos, la resguardamos y nos va a servir de algo, porque cuando llegue nueva información que tenga que ver con eso mismo, vamos a completar el rompecabezas y vamos a crear una conclusión. Y entonces sí, podemos determinar una acción. Es decir, si nosotros recibiéramos un mensaje por la radio, un mensaje de vialidad. Buenas tardes a todos los automovilistas. Les informamos que en el periférico hay un embotellamiento por un choque. Ya recibimos una primera información, pero de repente nos vamos acercando hacia la zona donde nos dijeron que había un choque y comenzamos a ver que hay un embotellamiento, que hay un trafical enorme. Se completa la información. Entonces, es cuando nosotros decidimos tomar una acción. ¿Sí? Sacamos una conclusión y decimos, no, ¿sabes qué? Aquí está la desviación, vamos a salirnos del periférico, porque entonces ya completamos la información. Ahora, vamos a la unidad 3 que dice, programa, regula y verifica. Esto es relativo, porque un ejemplo muy claro podría ser cuando nosotros llegamos a escuchar del espacio exterior. El espacio exterior. Pues nos creamos una serie de imágenes, una serie de ideas, ¿no? Comenzamos a crear imágenes incluso, porque no, digo, yo en lo particular no he ido al espacio exterior y creo que la mayoría del mundo no lo ha hecho. Entonces, suponemos cómo podría ser, ¿no? Hay una idea, pero de repente llega un cineasta y nos hace una propuesta de cómo se podría tocar el espacio, cómo se siente tocar el espacio, cómo se siente mirar al sol, cómo se siente pisar otro planeta, ¿no? A través de una actuación real, pero de una historia ficticia, que son cosas distintas, ¿eh? No es lo mismo real que ficticio, no es lo mismo verdadero que real, ¿sí? Porque en la actuación todo es real, ¿eh? Todo es real, aunque la historia sea ficticia, ¿sale? Entonces, cuando este cineasta nos presenta una idea de cómo es el espacio, entonces nosotros comenzamos a regular la información que tenemos. Ah, sí, yo me lo imaginaba así. Sí, no, yo una vez soñé y entonces comenzamos a sacar ciertas conjeturas, ¿no? Y de repente comienzan a entrevistar al otro día
al astronauta que sí fue al espacio, ¿no? Entonces de repente nos comienza a contar algo horroroso o nos comienza a decir, no, es que en realidad no puedes ver al sol, ¿no? Verificamos la información y decimos, ah, bueno, el espacio sí es así, pero hay ciertas cosas que no podemos hacer, ¿no? Como cuando aprendemos a manejar, nos dan la teoría, hacemos la práctica, ah, pero no te vueles el semáforo, ¿no? No te vueles el semáforo, porque el rojo significa que te tienes que detener, porque mira, ya viste que estuvo ahí, fue porque alguien se pasó un semáforo. Ok, entonces, el teatro sí puede transformar porque el teatro maneja estas tres unidades del cerebro, estas tres unidades que dan funcionalidad al cerebro y que influyen en la actividad humana. Ahora, ¿por qué el teatro? Bueno, porque, perdón, todavía no cambiamos de lámina. ¿Por qué el teatro? Pues porque el teatro de alguna manera genera experiencias, ¿no? Estas experiencias nos generan un aprendizaje. Cuando un actor se sube a escena, todo lo que vive en la escena es real, es verdadero, aunque la historia sea ficticia. Como dice este pedagogo Vygotsky, que las personas se alimentan de su contexto, se alimentan de su entorno. Entonces, si nosotros en este proceso teatral manejamos un entorno con un mensaje que genera conciencia, si en este proceso teatral manejamos un contexto de solidaridad, un contexto de amistad, de libertad, eh, pues obviamente este personaje se va a invadir, esta persona, este individuo se va a invadir de ese contexto, se va a alimentar de ese contexto y por lo tanto se va a transformar, ¿sí? Como puede suceder en pro y como puede suceder en contra, porque, a ver, ¿no? Vamos a suponer un joven de Iztapalapa, en una zona alejada, colindando con los Reyes La Paz, con Nezahualcóyotl. Todos sabemos que es una zona complicada, violenta. En ocasiones o en algunos lugares pues, se da mucho el rollo del narcomenudeo. Ese contexto violento, que además, si le agregamos que los padres viven separados, que a la mamá a veces no le alcanza el gasto para poder sustentar la vida cotidiana, y si a eso le añadimos una narcoserie, un narcocorrido, ¿qué va a pasar con este joven? ¿Qué va a pasar con este joven? Pues obviamente se va a ir por el camino del mal, porque se está alimentando de su contexto, como dice Vygotsky, ¿no? ¿Y cómo se da este proceso de transformación? Pues a través de las tres unidades del cerebro. A través de este proceso llegamos a ese aprendizaje, ¿no? Como podemos aprender lo bueno, pues también podemos aprender lo malo, pero esto va a depender del entorno. Entonces, el teatro crea un entorno. Eso tenemos que entenderlo. Por eso decimos que el teatro puede transformar, ¿sí? Esto no solamente lo he pensado yo, de hecho, si pasamos a la siguiente lámina, lo vemos en la nueva escuela mexicana, que ha habido mucha polémica sobre esto, ¿no? Incluso hace un año se hablaba hasta de los libros que, ya saben, ¿no? Hubo mucha polémica con los libros, que si el nuevo modelo educativo, que ya saben, ¿no? O sea, hubo mucha polémica. Pero lo cierto es que la nueva escuela mexicana está pensando precisamente en este proceso. Aquí, la nueva escuela mexicana, el nuevo marco curricular de la NEM, que es la nueva escuela mexicana, maneja tres ejes. El primer eje, que es la de la responsabilidad social, la integridad corporal y el bienestar social afectivo, que lo maneja a través de tres áreas de trabajo, que son ciencias sociales, ciencias naturales, experimentales y tecnología, y humanidades. El teatro, donde entra en la nueva escuela mexicana, entra dentro del bienestar emocional afectivo. De hecho, los nuevos planes y programas, las artes las manejan desde el ámbito socioemocional. Lo que son las artes, el deporte y esta nueva asignatura que se llama perspectiva de género, están dentro del ámbito socioemocional.
Entonces, precisamente pensando en que es una área fundamental para el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque ahora ya son obligatorias, ¿sí? Deportes, artes y esta de perspectiva de género ya son, que ahora ya no se llaman asignaturas, son unidades de aprendizaje, son obligatorias, porque se cree a través de esta nueva escuela mexicana que se maneja como humanista, que para que exista un verdadero proceso de transformación, no solamente se tienen que llevar a cabo las ciencias, no solamente tenemos que invadir de información a los estudiantes, sino que también les tenemos que dar una perspectiva de cómo llevar sus emociones, cómo regularlas, cómo proyectarlas, cómo socializar, ¿no? Sobre todo ahora con la pandemia, se perdió la socialización. La gente ya no se habla, ya no sale. Decía ayer una compañera aquí en el taller que si es en presencial sí voy. Y pues sí, desde luego, ¿no? Vernos las caras, escucharnos de viva voz, tiene un plus distinto, ¿no? Precisamente cuando se dio este proceso de la pandemia, yo me resistía a hacer teatro en línea. Decía, es que no es teatro, ¿no? Llegamos a hacer unos proyectos de video, pero hicimos siempre la aclaración. Hicimos este proyecto, pero no es teatro, es video. Porque el teatro es el espacio en donde el espectador tiene esa interacción con el actor, ¿no? Entonces, pues hay cosas que no podemos hacerlas en línea, sin duda, ¿no? Aunque haya quienes debatan esta idea, yo creo que la pandemia nos llevó a un retroceso social, emocional, este, afectivo, ¿no? Con otros seres humanos. Entonces, por eso la nueva escuela mexicana plantea se considera que va a regular y que de alguna manera es todo esto que hemos venido platicando, ¿no? Ese proceso de transformación a través del teatro, que en este caso la nueva escuela mexicana lo maneja a través del teatro, a través del deporte y de la perspectiva de género. Y bueno, pasamos a la siguiente lámina para que nos quede un poquito más claro esta parte de la nueva escuela mexicana, ya para que se desentuman y se despierten tantito los compañeros que están aquí en presencial, si nos apoyan a darle lectura a los enfoques de la nueva escuela mexicana. A ver, te presto el micrófono. Sí. Sí, no, acércate, acércate. Un espacio público pertinente para la educación. Dos, carácter local de los estudio programas de trabajo en la aula y escuela, adecuados para cada región o escuela del país y de su práctica, adecuación de los objetos con los que se ponen en operación. Tres, carácter articulado con instituciones y agentes de la región para la conformación de proyectos comunitarios, en diálogo con saberes locales de diferentes comunidades a las que pertenecen las escuelas, una práctica articulada por la institución de las técnicas humanísticas en los estudiantes, una concepción de la unidad, la relación con la formación y capacitación para el trabajo, actividades de aprendizaje y evaluación transversales, articulaciones entre fundamental, el ampliado y así como en gracias con los componentes y ámbitos socioemocionales. Ok, bueno, ahí los que están en línea, si alcanzan a leer un poquito las láminas, efectivamente la nueva escuela mexicana nos plantea incluso un trabajo escuela-comunidad, ¿sí? Que eso es algo que ya, digo, en muchas escuelas se venía implementando, digo, no de manera oficial, pero sí se venía implementando y que ahora se retoma. Yo recuerdo una ocasión, fui a unas prácticas docentes al estado de Puebla, a una zona rural, y me quedé impactado porque el maestro o la escuela es un centro de transformación, ¿no? Porque como están los profesionistas en la escuela, de repente si alguien se enferma, van a la escuela a ver a los maestros. Que si hay un problema de esto, van a la escuela a ver a los maestros. Y el maestro es un agente organizador, es un agente de transformación, ¿no? En las escuelas.
Y así en otras comunidades en donde he tenido la oportunidad de ir, el maestro es eso. El que cualquier cosa que suceda en el pueblo, van a la escuela a ver qué sucede. Porque además la escuela hace campañas de salud y hace campañas de esto y hace campañas del otro, ¿no? Entonces, obviamente se convierte en un agente de transformación de esa comunidad. Por eso la importancia, ¿no? de manejar estos ejes a través de la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues ahora dice que este es un cuestionamiento que tenemos que hacernos todos, ¿no? Dice, ¿cómo generar procesos de transformación? La ilustración ya la tenemos información, queremos acceder a una información, está el Google, o sea, están un montón de páginas, están un montón de materiales que no necesariamente tenemos que tenerlos en físico, ¿no? Hay un montón de información actualmente a la que podemos recurrir, pero lo que muchas veces no tenemos es la instrucción. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo generamos esos procesos de transformación? Ese es el gran cuestionamiento. Pasamos a la siguiente lámina, que aquí quiero recurrir a una parábola de Freinet, que es otro paradigma de la pedagogía. Me parece muy interesante y pertinente en este momento. Entonces, no sé si nos apoyas a darle lectura a esta parábola. Sí. Cuando la llama esté apagada, cuando hayamos dominado metódica y científicamente el peligro que nos amenaza, trataremos en vano de remover las brasas, de soplar en las cenizas todavía calientes, de traer caritativamente un puñado de hierbas secas para tratar de reanimar los focos desaparecidos. Pero frente a nosotros no hay más que el desierto de los contrafuegos y la barrera de las zanjas definitivas. Felizmente, la llama a veces corre todavía a expensas nuestras, hacia las lindes de las brozas, donde se ponen de nuevo a chispear unos focos tenaces que llamamos prodigios, porque hemos perdido sus huellas y sus caminos. Estos son los que se convierten en las antorchas del mundo que continúa. Ok. Así como dice Freinet, ¿no? Que se convierte, que estas brasas, ¿no? Las tenemos que estar alimentando, tenemos que estarlas soplando. No basta solamente con decir, vamos a ser revolucionarios y vamos a cambiar al mundo, ¿no? Insisto, tenemos que buscar un método, una forma. En este caso, nosotros estamos haciendo o presentando el teatro como un instrumento de transformación, ¿no? Como ahí como lo dice, ¿no? Que se convierta en una antorcha, ¿no? Este teatro que vaya iluminando, que vaya descubriendo, ¿no? La luz, que vaya dejando la luz a nuestra comunidad, ¿no? Eso tendría que ser el teatro en el lugar que nosotros lo vayamos a desarrollar. Tiene que ir abriendo esa brecha de luz. Pasamos a la siguiente lámina, me parece que es aquí está, ¿no? Dice, ¿por qué el teatro? ¿Por qué el teatro? Bueno, pues porque el teatro armoniza, el teatro hace sinergia con otras artes, ¿no? El teatro es un arte ecléctico, ¿no? Que quiere decir que es la suma de varias manifestaciones en una sola, ¿no? Los teatristas tenemos que ser cercanos a la comunidad, los teatristas tenemos que ser cercanos a la pedagogía, los teatristas tenemos que ser cercanos a la misma vanguardia teatral, ¿sí? Para que nosotros podamos desarrollar un proyecto teatral, pues desde luego también tenemos que convertirnos en unos estudiosos del teatro. No podemos solamente decir, ay, pues vamos a hacer teatro, pues a lo mejor sí, puede ser un experimento interesante, pero el teatro y los que hacemos teatro sabemos que el teatro es investigación. De la temática que vayamos a manejar, el teatro es investigación. Es mucha investigación. Cuando nosotros nos metemos a analizar una obra de teatro, tenemos que analizar todas las aristas que podamos, precisamente para que nuestra semiótica, nuestra serie de signos que vamos a ir conjugando, puedan emitir el mensaje y la reacción en el espectador, la reacción que nosotros queremos que tenga el espectador. ¿Sí? Por eso no podemos nada más decir, ay, sí, pues vamos a hacerlo.
sí tenemos que acercarnos a la investigación, sí tenemos que acercarnos al estudio. Yo no creo que tengamos que ir forzosamente a la Escuela Nacional de Arte Teatral, o eso no creo que tenga que ser de esa forma. Hay muchas formas de ir creando las comunidades de saberes, las comunidades de estudio, ¿no? Sin duda hemos visto personajes que se dedican al teatro y que son grandes en este argot y que jamás fueron a la escuela. Pero eso no quiere decir que no estudien o que no lean o que no se metan a investigar o que no revisen, ¿no? No podemos ser el tuerto guiando al país de los ciegos. O sea, sí tenemos que entrarle a hacer la tarea, aunque digamos que esa es la parte más difícil de hacer teatro, pues es la tarea, ¿no? La investigación previa, el análisis, las lecturas, eh, la discusión, desde luego, ¿no? Porque se tiene que dar discusión. Si no se da el proceso de discusión, no podemos decir que estamos haciendo teatro en serio, ¿no? Y bueno, pues aquí también quiero compartirles ahorita las bibliografías, que es de donde he venido recabando toda la información de lo que vimos ayer y de lo que vimos el día de hoy. Estas son las bibliografías, son las últimas dos láminas, que igual les voy a compartir los PowerPoint, se los hagan llegar ahorita que hagamos esta página, este grupo donde vamos a estar subiendo material. Les comparto también estas láminas para que las tengan, si en algún momento las requieren, pues ahí van a estar a la mano. Y bueno, pues vamos a pasar a esta última parte de este taller, que es ya donde tienen que participar ustedes, que tenemos dos tareas, ¿no? La de ayer que se quedó, que es hacer nuestro manifiesto teatral, que hablábamos de que cada uno lo armara su postura de 30 a 50 palabras. Y ahorita, que sería construir una postura bajo esta idea. ¿Cómo podemos transformar a través del teatro desde donde nos encontramos ahorita? Cada quien, ¿sí? Porque yo, obviamente, donde me encuentro actualmente, pues a lo mejor yo ya tengo mi forma de cómo pienso que puedo transformar a través del teatro. Pero ya hoy que estuvimos abriendo un poquito el panorama, cada uno, ¿cómo podría transformar a través del teatro? Ese es el verdadero cuestionamiento. Cada uno conoce su contexto, cada uno puede analizar su realidad y obviamente poder llegar a una postura, a una conclusión, ¿no? Entonces, pues no sé si lo quieren expresar a través de la palabra, esta segunda, y pues vamos dando la palabra, ¿no? A los que estamos aquí de manera presencial y a los que están en línea. Ok, entonces, de los que están en línea, que nos quieran compartir su idea de cómo podrían transformar a través del teatro, como podríamos decir popularmente, desde su trinchera actual. Adelante, Alma. Hola, buenos días a todos. Soy Alma Bernal aquí desde el DF. Y bueno, una de las posibilidades que yo manifiesto es, en la casa, por ejemplo, que tenemos un sótano, que es como una bodega, estamos impartiendo talleres. Lo que hicimos fue entre varios maestros adecuarlo con foquitos, con telas, le pusimos su piso de duela. Y bueno, pues ha sido un proyecto que le ha dado trabajo a los chicos. No hemos logrado formalizarlo a nivel licenciatura, pero pues hemos dado talleres ya a lo largo de 15 años. Y pues eso a mí me da mucho gusto porque he visto cómo mis alumnos han llegado a participar en festivales internacionales, han ganado premios, la mayoría después siguió con estudios profesionales. Y en ese sentido, yo creo que nuestra trinchera es muy importante porque aunque nosotros tengamos un pequeño salón o una pequeña azotea, un jardín, nosotros hemos trabajado hasta en patios, en los parques. Entonces, ya a lo largo de 30 años de carrera sí he visto cómo funciona el Teatro Transforma. Entonces, pues yo me pongo a sus órdenes también, acá desde el DF, para lo que necesiten, si necesitan cartas de apoyo, si necesitan buscar patrocinadores,
todo lo que podamos hacer por el arte, porque sí yo he visto a lo largo de mi carrera cómo el teatro sí transforma la vida, no solo de los participantes, sino también de sus familias, y por supuesto, pues se evita muchísimo la violencia. Esa sería mi participación, y bueno, pues de tarea voy a hacer mi manifiesto, porque como dices, creo que es parte, y ahorita en este año, que va a ser un año muy importante del cambio en el país, nosotros somos punta de flecha. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora pasamos con alguien de los que están aquí en presencial. ¿Quién dice yo? Si gustas acá, mira, al... Y yo, ay, ¿qué tenía que decir? ¿Cómo puedes transformar a través del teatro desde tu trinchera actual? Yo desde ahorita, mi trinchera actual se basa en que estoy dando clases en una escuela en la que se están formando mucho, se está reforzando mucho la actual forma de, de trabajar las emociones. Entonces, estos se basan a partir de experiencias y vaya, como son alumnos de prepa, tienen emociones en las cuales se están encontrando, tienen emociones en la cual se están recreando. Entonces, el teatro siento que va a ayudar mucho a que aterricen las emociones que están sintiendo, la forma en la que están ahora trabajando. Y creo que la forma en la que también los puede ayudar es que, bueno, el teatro es en darles esa perseverancia, que pueden continuar sintiendo lo que sienten, pueden continuar, porque así es una obra de teatro. Sintiendo lo que sientes, tienes que continuar para que se dé fin. Y pues esa es mi ahora postura desde ahora. Entonces, pues sí, ya personalmente, en tanto a más ámbitos, por decirlo, creo que ayuda mucho la sensibilización a las personas con las que estoy rodeado, como lo es mis trabajos, pues sí, prácticamente con las personas con las que me rodeo, porque también implica en mí ser sensible para que las otras personas también puedan ser más sensibles y pues igual generar esta catarsis. Bien. Continuamos con alguien más en línea, de los que están en línea. Yo. Taller de gráfica, adelante. Yo Hola. levanté la mano. Bueno, primero comparto el punto que escribí del manifiesto, y es que pienso que los artistas en general pues tenemos que ser guardianes y cronistas de nuestra historia. Eso nos va a determinar poder compartir con las generaciones el contexto. Esto nos va a servir para recordar nuestros orígenes, honrar nuestras luchas, dar voz a lo que nos quieren borrar, a los que han sido marginados, a los desaparecidos, y poder rescatar los logros de nuestro pueblo y nuestra identidad nacional. De ahí, bueno, en estos momentos pues yo soy estudiante de artes plásticas, pero me encuentro haciendo servicio social en un bachiller. Entonces, con los chicos de cuarto semestre estamos elaborando 2 obras de teatro, una por grupo. En una de ellas lo que buscamos es, bueno, primero, la temática es que ambos grupos en equipo van a ir viendo su entorno, y ellos eligieron un tema de su entorno que les preocupa o que les es llamativo. Uno de ellos fue el maltrato animal. Entonces comenzamos a discutir pues qué veían sobre el maltrato animal, ¿no? Y uno de ellos era pues que sí hay muchos perritos y gatos en la calle. Entonces ellos están haciendo su obra de teatro sobre eso, para buscar pues concientizar en primera instancia a sus compañeros de escuela, porque es a quienes se les va a presentar la obra, y a los papás del alumnado, buscando con esto pues sí generar conciencia de que
pues los animales son vida y que de alguna manera los seres humanos los han desplazado de su entorno y encima los ven como objetos que puedan abandonar, como objetos que puedan usar y después descuidar, o simplemente los ven feo por vivir en la calle, pero pues muchos de ellos ya no tienen a dónde ir. Entonces, en primera, con un grupo es ese. En segunda, los otros chicos, pues ahorita están realizando una obra en la que ellos encontraron que tenían en común el miedo, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a no cumplir las expectativas de sus padres, propias, a fracasar. Entonces, ahorita se han puesto a platicar entre ellos, junto conmigo que los estoy guiando, cómo apoyarse a ir, pues, enfrentando, ¿no?, estos miedos y lo van a representar en su obra de teatro. Esto pues les va a servir a ellos para poder entender que hay más cuestiones en común que a veces no decimos, ¿no?, pero que están ahí, que los chicos, tanto varones como mujeres, pues puedan expresar libremente quizás esa angustia que están sintiendo o por la que están pasando en estos momentos y les sirva, ¿no?, a lo mejor en primera instancia pues solo para poder expresarlo y después para que ellos como una comunidad estudiantil pues puedan comprenderse un poquito mejor. Espero que eso ayude por lo menos a este bachiller y empiece pues sí un cambio, ¿no?, dentro de este. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Claro que sí ayuda, desde luego, el tener la luz encendida en una escuela, sin duda, va a ayudar mucho. Vamos a continuar, vamos a dar la palabra a alguien de los que estamos aquí en presencial. Aline, pasamos contigo, ¿sí? Mm, Bueno, pues Hable ahorita fuerte, que se vea que es artista. en receso, pero sí. Bueno, pues desde mi realidad ahorita estoy impartiendo un servicio social en una escuela primaria. Eh, este taller tiene el objetivo de que los pequeños puedan volver a conectarse con su medio ambiente, porque realmente es algo que pues ya los pequeños solamente piensan en la tecnología, en estar encerrados en casa jugando, y realmente consideran que ya pues lo natural no tiene importancia. Entonces, también empezando un poquito desde toda la sensibilización, eh, de que puedan volver a apreciar todo aquello que observan, que sienten, que pueden oír, todo aquello que son capaces de percibir, eh, es de importancia y se debe de cuidar. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi trinchera, sería tratar de que los pequeños cada vez sean más conscientes de la realidad en la que ellos están y que se necesita actuar ya para no caer en las peores condiciones que se pueden alcanzar. Muchas gracias, Aline. Y pasamos con alguien más de los que están en línea. Yo, ¿Quién? A ver, yo. Roberto. Roberto, adelante. Ay, hola, buenas tardes. Saludándolos desde Iguala, Guerrero, donde pasó los 43 de Ayotzinapa, pero retomando todo lo que se ha dicho, precisamente, bueno, yo me quedé con lo de ayer porque yo ya no comenté, pero sí, lo de hoy es de que, bueno, yo soy maestro por profesión, pero sí, realmente, pues, yo he dado artes, inclusive hasta he estado trabajando con diversos chicos, pero incluso en biología y otras más, pero aparte también he estado en los medios de comunicación y yo me he podido dar cuenta de cómo en verdad hace falta implementar las artes, por ejemplo, en el sistema educativo a través de la nueva escuela mexicana, porque sí, realmente me doy cuenta de que hay mucho por hacer, especialmente en esos aspectos, porque sí, por ese motivo es de que necesitamos mejorar mucho y en la escuela que no se diga más, porque a mí me ha tocado.
cómo a veces los maestros nos tenemos que poner más dinámicos, independientemente de las asignaturas que sean, pero a la vez ejercitar eso con los educandos. Y la otra es de que también incluso, o sea, en los medios de comunicación es donde más se debería de hacer eso, porque yo, pues sí, tengo un título de especialista en comunicación, estoy igual en una radio por internet, pero veo que hace falta mucho eso de la difusión de temas culturales para hacer conciencia, para despertar esa curiosidad ante la ciudadanía también en general y de hacer proyectos hasta innovadores para que seamos mejores, pero es algo que se debería de implementar demasiado porque incluso quienes estamos aquí, pues estamos queriendo tener otro concepto de arte y cultura por esa misma razón para no demostrar la ignorancia como nosotros a veces llegamos a poseer, pero por no capacitarnos por no estar actualizados y por eso es de que, bueno, yo terminaría con esto diciéndoles que hay mucha tela de donde cortar, pero esa es mi participación. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con los que están aquí en presencial. Compañera, si gusta compartirnos. Ya está Bueno, bien. pues yo ahorita, de alguna manera, estoy en un grupo de teatro de que somos llamados de la tercera edad, pues porque la mayoría, aunque ya no todos, últimamente ha entrado uno que otro que no es de la tercera edad, sino de la tercera edad, porque decía el que organiza esto, que estamos en el tercer piso de la vida, ¿no? Pero que sería como de 50 años en adelante, y hay gente más joven que a veces se llegan, pero bueno, desde ahí, ¿por qué? Pues es importante porque se expresan, les gusta, incluso crean sus personajes, a veces son tan creativos como nada, ¿no? Hemos a veces dado funciones, estamos trabajando en el Teatro Xola, este, bueno, es eso, adaptamos algunas escenas, creamos nuestros textos, ese por un lado, pero también a mí me interesa trabajarlo también, retomar el teatro, digamos, clásico, de alguna manera, clásico en el sentido como obras de Lorca, obras de autores de griegos, que pudiéramos, eso es otro proyecto con otra compañera, que, que queremos hacer eso, ¿no? Pero de poder llevar como que para que la gente también se entere de las creaciones de antes, ¿no? Bueno, de antes de los dramaturgos de otros tiempos. eh, pero volviendo a lo de la tercera edad, es interesante porque sí hay mucha gente interesada en actuar, en participar, les da les sirve mucho eh, para seguir sintiéndose pues vivos, como están vivos, pero muchos escriben, deberían de ver qué gente tan talentosa, algunos tienen muy buenos escritores, sacan sus libros, aunque a veces están ya no caminan o por su propia salud. Hay un compañero que le amputaron una pierna, pero él sigue en sus proyectos y sus cosas y a veces creo que tiene más vida que gente joven que está muy, que dice que ya no, ¿no? Entonces creo que es interesante eso. De momento es eso y lo otro que es, que me gustaría, lo de lo clásico. Bueno, yo metí eso por otro compañero de las cosas clásicas y les decía, vamos a poner a García Lorca, ahorita que este año ya no hay que pagar derechos por García Lorca, ¿no? Me interesa, siento sus textos muy buenos, no sé, pero me dicen, no, son cosas muy antiguas, en fin, y quizá nos lancemos con esos compañeros que ellos sí se dedican profesionalmente. Yo fui compañera de ellos cuando estudié en la Escuela de Arte Teatral. Entonces,
a lo mejor bueno, no a lo mejor nos vamos a animar a eso o a presentar nuestros propios textos, pero en forma, bueno, no sé, en forma quizá un poco más eh, con la comunidad, con donde podamos, no se pueda, donde se pueda, pero un poquito así como de García Lorca, de Medea, no sé, hay un compañero de nosotros que puso Edipo Rey, a lo mejor lo han visto, de Jesús García Ramón, que llegó a más de 1000 representaciones de Edipo Rey. Entonces, pues, ¿por qué no? Si eso es los textos clásicos también se pueden retomar y podemos aprender de esas vivencias. Pues es eso. Y otra parte que a mí me interesa, pero eso ya es personal, muy personal, es la escritura de textos. Luego me dicen que yo, dice este compañero que tiene el grupo de la tercera edad, que me gusta dirigir, porque les conté una anécdota de cuando yo fui a la escuela de teatro y que le dije a Carballido, bueno, era el maestro que me hizo la entrevista, que yo quería ser directora de teatro. En ese tiempo existía la carrera, ahora ya no hay así. Y me dijo, no, ¿tú quieres ser actriz? Y no, yo dije, yo quiero, pero bueno. En fin, me metí en la actuación y le digo que sí, que lo interesante, pero ya a la larga y a estas alturas pienso que me interesa más la dramaturgia, porque es la creación es otra faceta bien interesante de eso. Y pues es con lo que yo ando. Ok. Pues sí, sin duda, tenemos que recurrir también a los clásicos contemporáneos. No que, lo que pasa es que este taller nosotros lo enfocamos más hacia un teatro nacional, pero no quiere decir que los clásicos sean malos, no, al contrario, ¿no? Son grandes textos. Sí, así es. Así es. Pues vamos a continuar. De los que están en línea, Gerardo, adelante, por favor. Tengo muy mala recepción, aquí casi no escucho, por eso tuve que escribir en el chat. No sé si pudieras leerlo y nada más. Y nada, ¿sí se escucha? Sí, no sé si podrías leer lo que escribí y solamente lo comentaría rápidamente. Sí, dice, la transformación se puede dar en dos vías, a través de talleres donde lo vivencial se vuelva significativo y la otra vía, presentando puestas en escena que provoquen la reflexión y la toma de una postura frente al tema planteado. El hecho mismo de tomar teatro, de hacer teatro, una persona que nunca ha tomado teatro, que nunca ha hecho teatro, ya para esa persona resulta significativo porque cambia su perspectiva de la vida. Entonces, eso ya es transformador. Si dentro de esto manejamos un teatro comunitario, un teatro social, un teatro que proponga ideas y alternativas, ya tenemos un doble piso. Y si nosotros como grupos nos presentamos también con una visión amplia y abiertos al debate después de las funciones, pues ya tenemos esta otra parte, ¿no? Esas son las 2 o 3 vías que yo pienso que pueden servir o que son parte del teatro como un instrumento de transformación. Así es, muchas gracias, Gerardo. Pasamos ahora de los que están en presencial. Sí, hay otro todavía de los que están en presencial. Adelante. Ok, mucho gusto, soy Sebastián. Desde mi perspectiva y desde mi trinchera, bueno, soy un joven que está en un grupo de teatro dirigido por el maestro Ricardo. Es algo que te ayuda a representar emociones, a sacar lo que sientes y a convertirte en otra persona, en un personaje. Te ayuda a descubrirte personalmente
representando emociones que habías sentido, pero que no habías podido sacar. Bueno, de alguna manera te ayuda a expresarte. Como joven, puedo decir que pues sí te cambia te da una perspectiva nueva de lo que puedes hacer con tu cuerpo, de lo que puedes transmitir hablando. Ah, ah, he visto a jóvenes que están en problemas de drogas y cosas así, que tal vez el teatro los puede ayudar, los puede sacar de esa situación vulnerable que están viviendo. Ah, igual con jóvenes con problemas de depresión o ansiedad, les da esa salida, les da ese escape para, ok, para representar, para sacar lo que ellos sientan. Y bueno, yo creo que es eso. Bueno, en lo personal he invitado a algunos amigos a hacer teatro, a que lo puedan hacer. Los he invitado a que hagan teatro para poder sacarlos a lo mejor de ese mundo. En algún momento participé en una pastorela y quería presentarla yo en mi comunidad, en una iglesia, para que también atraer a esos jóvenes que están ahí nada más por estar. Eh, nada más estando ahí sin alguna, ¿cómo se diría? Sin alguna, ajá, sin alguna inspiración, sin ningún motivo, que solo están ahí por estar. Eh, yo en lo personal sí llamaría a los jóvenes a que hagan más teatro. Es la manera que tal vez yo puedo transformar el entorno de una comunidad a través del joven, a través del teatro. Sí, muchas gracias, Sebastián. Vamos con alguien más de los que están en línea. ¿Cómo? Davina Guadalupe. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Pues miren, yo de la experiencia que tengo haciendo teatro y enseñando teatro, creo que da muchas satisfacciones el hecho de ver que las personas tienen tantas potencialidades y luego las desarrollan e incluso las pueden explotar. Mucha gente cree que no le gusta el teatro, pero no podemos saberlo hasta que no lo experimentan. Como el teatro ha sido una actividad, un arte que ha estado muy alejado de la población, porque pues podemos recordar que normalmente en otros sexenios el teatro pues era de paga y además es un arte caro para producirse y entonces es un arte también que se vende, pues que se vende caro, ¿verdad? No sé, por ejemplo, yo incluso he ido pocas veces al Teatro de los Insurgentes, ¿no? Porque pues es un teatro pues que es caro. Entonces, la experiencia que ahora hemos tenido con espacios abiertos para el arte y entre otras cosas o específicamente para el teatro, es que cuando nos acercamos a las personas para invitarlas a que participen en clases de teatro, eso en el sistema Pilares, en el que yo he estado dando teatro, nos encontramos con el fenómeno de que la gente cree que no va a poder o la gente cree que no le gusta. Pero una vez que se dan cuenta que los introducimos tanto a la teoría como a la práctica, entonces nos empezamos a dar cuenta de que a toda la gente la sensibiliza el teatro, que toda la gente, primero a través de la lectura de obras de teatro o de biografías de algunos de los autores o de pequeñas obras, o incluso de ejercicios en los que pueden ellos empezar a darse cuenta que también pueden escribir un monólogo, algo que ellos sientan, que ellos hayan vivido, algo que los represente. Pues entonces
empiezan a transformarse. Es una situación tan hermosa de ver el crecimiento de las personas, de ver el crecimiento personal de los jóvenes, cómo empiezan a dominar la palabra, cómo entonces se atreven a cantar, cómo una serie de cuestiones que antes, pues, incluso los ejercicios físicos que a veces hay que hacer para tener elasticidad, para tener fortaleza y poder hacer una determinada, un movimiento que a lo mejor puede ser brusco, pues hasta eso empieza a cambiarlos, empieza a cambiarles la postura, empieza a cambiarles la voz, empieza a cambiarles la manera de dirigirse, empiezan a tener seguridad, a perder el miedo. La cuestión es que todas estas potencialidades que tenemos todos empiezan a desdoblar, a desarrollar y a vestir a la persona de una manera diferente. Y entonces, por eso el teatro tiene que estar incluido en los planes y programas de estudio, porque el teatro es maravillosamente educador, es maravillosamente informador, es maravillosamente creador, ¿verdad? Descubridor de todas las potencias que tiene el ser humano. Pues es lo que les quiero yo platicar de esta experiencia que he tenido. Yo tengo un grupo de teatro de alumnos que están ahorita de acuerdo en que presentemos una puesta en escena, pero además pertenezco a un grupo de teatro que ahora en estos días santos va a presentar Mujeres ante la tumba, entonces los invito, es ahí en el Teatro Portales, en estos días santos. Y bueno, es todo lo que les quería compartir, compañeros. Mucho éxito, felicidades y qué bonito curso. Gracias. No, Bueno, sí, escuchamos. damos una participación más, compañeros que están en línea, ya para ir quitando por cuestiones de tiempo, no nos vamos a entender más. Vamos a dar una última participación de los que están en línea. ¿Alguien que guste participar, alzar su manita? No, creo que no. Ok, bueno, entonces, pues quedémonos con esta compartición de experiencias que han estado dándonos, tanto los que estamos aquí en presencial como los que están en línea. Les decía que pues, estamos a fechas importantes, cambios en nuestro país. A veces decimos, muchos queremos decir que somos apolíticos, pero la realidad es que la mayoría de los temas sociales son temas políticos y por eso es que también tenemos que informarnos, tenemos que acercarnos, tenemos que estar al tanto de todo lo que sucede, porque finalmente el artista es la visión, o tiene la visión clara de su país, tiene la visión clara de su comunidad. Y pues, si el teatrista tiene que poner un espejo ante la vida, pues tiene que entender muy bien a su comunidad, tiene que entender muy bien a su sociedad. Entonces, yo les hago la invitación para que mandemos nuestro manifiesto. Decíamos que lo armáramos de 30 a 50 palabras. Acá los compañeros organizadores nos van a apoyar para crear la liga, de enviarles la liga a su correo para que manden su manifiesto y en próximos días lo estemos publicando y lo vamos a estar compartiendo aquí en todas las redes de la Secretaría de la Comisión de Agricultura. Bueno, pues también nosotros que tenemos también nuestras comunidades, que también podamos compartir este manifiesto que vamos a estar elaborando. Los invito entonces a que mandemos a la liga que les vamos a enviar, que mandemos nuestro manifiesto de 30 a 50 palabras. Y pues enhorabuena, que todavía no es Día Mundial del Teatro, pero que vivan los oficiales del rito teatral y que viva el teatro. Muchas gracias.